buen día, que estamos iniciando el cafecito. Hoy vamos a conversar con el doctor Aramis Gómez, es cardiólogo, intervencionista, hemodinamista y con práctica en Cenicardio, en la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte, y también en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Es presidente de la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas. Eso es muy importante. Buen día, Aramis. ¿Ya puede hablar? ¿Puede ya respirar? Sí, claro. ¿Respirando bien? Claro que sí. Esas escaleras son fuertes. Son para todos. Qué bueno. Aramis, Buenos días, Jaime. buen día. Buenos días, Como Seriana. te saludé antes, ya Sí. Pensé que ya estábamos hablando. Bueno, largo pero y tendido. tenemos que saludarnos para el público también. Claro que sí. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Mucho tráfico? Mucha resolución de problemas temprano y muchas llamadas. No me diga. Sí, hay varios pacientes que han sido intervenidos en las últimas horas y tuvimos ¿Qué pasar que pasar. por allá? Sí. No es nada fácil el trabajo de médico hoy día y de algunas especialidades de manera fundamental. ¿Se ve amenazada la especialidad de cardiología por la inteligencia artificial? Realmente la inteligencia artificial viene a ayudar a la cardiología y viene a ayudar a la medicina. Toda tecnología bien aplicada y con buenas intenciones será un facilitador de nuestra actividad y nos ayudará a andar más rápido en el descarte y de los diagnósticos diferenciales. Es muy importante toda la nueva generación de IA o AI, como lo quieran decir. Hemos revisado varios papers de algunas revistas internacionales que hablan de que esto ahorra cerca del 80% del tiempo que toma hacer un diagnóstico, por ejemplo, porque te cruza información de base de datos importante y te va a dar resultados rápidos. Sin embargo, en temas de salud, para el médico, para el especialista, pues puede constituirse en una herramienta bastante útil. Pero vemos como usuarios o necesitarios de usar la medicina tradicional se auxilian en la inteligencia artificial para autodiagnosticarse. Si ya de por sí el dominicano tenía una cultura muy arraigada de que el remedio que le funcionó a fulano me va a funcionar a mí, probablemente la inteligencia artificial y esos diagnósticos maravillosos, introduciendo algunos estudios, han provocado situaciones. ¿Han visto ustedes en consultas personas que de alguna manera previa hayan recurrido a la inteligencia artificial para tener diagnósticos? No, realmente en estos tiempos la gente visita mucho el internet y páginas, YouTube, etcétera, donde tratan de buscar información o en revistas o en portales que dan información sobre acciones médicas o procedimientos médicos o informaciones médicas que quizás no son las más fidedignas. Y vienen con ideas preconcebidas, pero realmente a la inteligencia artificial en estos momentos no están llegando fuera de lo que es ChatGPT o otras cosas. Pero más que nada es buscar en el internet una solución. Pero cuando la pregunta que me hicieron, yo la estoy viendo como la verdadera inteligencia artificial aplicada a la medicina, que no tiene todo el mundo acceso, porque tú tienes que tener un background médico para poder acceder a esa página y te solicitan si tú eres un profesional o eres una gente que anda buscando información casual o dirigida. Entonces, esto es, yo lo veo desde el punto de vista de la herramienta de la inteligencia artificial para la medicina, para aplicarlo a los verdaderos pacientes enfermos y en los centros hospitalarios. O sea, mucha gente anda buscando información, y eso es válido, porque la educación, aunque venga un poco deformada, por lo menos preconcibe una idea, tenga una idea. Así lo veo yo. Pero es evidente que personas que tienen acceso a las plataformas de inteligencia artificial, pues ahorran visitas al médico, más un médico hoy que está
completo en su día a día, que hay que esperarlo 2 y 3 horas, porque no son todos los médicos que trabajan con cita, son algunos nada más. Yo tengo un amigo muy particular que él se le ha confesado a su ChatGPT, él le ha dicho cuántos años tiene, libras y todo eso, todo lo que padece. Entonces, cuando se quiere tomar algún tipo de medicamento, consulta con su enllave de ChatGPT y el enllave dice, no, tú no puedes tomar eso porque eso tiene tal componente y eso te afecta tu sistema cardiovascular. O sea, que hay gente que está confiando y utilizando la inteligencia artificial para esas cosas. Totalmente incorrecto. Vuelvo y te digo, esto puede ser una guía para uno ir parcialmente informado al médico o muy informado al médico, y que esto sea cosa en la que tú puedas aclarar tus dudas con tu médico, pero el calificado, el que fue a la universidad, el que tiene los criterios, el que hizo la especialidad, es el médico. Ahora, eso es una deformación, porque ¿dónde está el secuatur de la IA? Para dar una conclusión diagnóstica y para darte una indicación terapéutica. Si una gente por sí sola confía en eso, yo creo que es ingenuidad. Bueno, pero no se puede negar, Aramis, que hay muchísima gente que está haciendo eso. Siempre lo ha hecho. Ahora con la inteligencia artificial es mucho más fácil y más preciso probablemente tener un diagnóstico. Porque así como la inteligencia artificial está permitiendo la creación de tecnología, de equipos que reducen el tiempo de una tomografía, de cualquier tipo de análisis, pues evidentemente que también debe tener sus aciertos a la hora de decir, tómate esto, no te tomes eso, porque te puede hacer daño. Sí, no le veo nada malo a lo que tú estás diciendo, y tampoco he dicho que es un error que la gente no lo esté usando. La gente lo está usando. Lo que pasa es que las bases para tomar decisiones médicas están muy atrás. Están en la educación, están en la universidad, están en los hospitales, están en las revistas, están en las revisiones, está en la experiencia. O sea, las bases completas. Porque yo, si soy mecánico y me voy a ChatGPT y le pongo toda mi información y me da un diagnóstico, bueno, pues yo me salté todo el proceso de la investigación, de la observación, de tocar al paciente, de auscultar al paciente, de saber qué está pasando, de ver los análisis completos, aunque tú puedes poner información allí. Pero es una herramienta y la pueden usar, pero tiene que finalmente caer la decisión en las manos del profesional que se calificó para tomar esa decisión. O sea, de la mano con esto, el desarrollo de la inteligencia artificial es mucho más que ChatGPT y mucho más de las herramientas que comúnmente conocemos. La especialidad que tiene que ver con intervención como las de ustedes, porque hay un estigma que yo creo que es lo primero que debemos desmentir. Cada vez que se hablaba de intervenciones vinculadas al corazón, lo veíamos como que nos iban a abrir el pecho y se iba a acabar la vida. Y todavía muchos lo vean así. Justamente, yo quiero comenzar por ahí. Demitifiquemos el hecho de que los avances justamente han procurado que sean intervenciones de minimísimo riesgo, mucho menos invasivas que antes, aún con gran complejidad en términos de salud. Sí. ¿Es así? Es así. Yo te voy a decir una experiencia personal, y es que a veces uno tiene que mirar hacia otros lados también. El entrenamiento, la educación, los sacrificios hechos para llegar hasta cierto nivel en cada especialidad, nos dan el aval para hacer cosas, pero también hay que mirar hacia arriba y preguntarte por qué tú en tiempos, los años 80, 90, esto se veía como algo que, hay un cateterismo, te van a matar, tú te vas a morir, ya firma el testamento. Y ahora entramos y hacemos 12, 13, 8, 10 procedimientos por día, y la gente sale, todo el mundo caminando para su casa. No es que uno o que otro, dependiendo de la gravedad de la enfermedad que traiga, puede tener algún tipo de eventualidad y puede hasta fallecer un paciente
porque si vienes con un infarto y estás en choque cardiogénico, las probabilidades que tú tienes de que te puedas morir están por encima de un 85%. Pero precisamente todos los estudios, todas las innovaciones, todo el desarrollo de dispositivos adecuados para hacer la intervención, el cambio de los accesos, que era primordialmente femoral en una arteria grande y ahora es por un brazo, a menos que haya un problema en el brazo y no se pueda hacer por acá. Y cuando es por otro lado, los dispositivos de cierre para cerrar por dentro la arteria que se abordó para que no sangre. Y el desarrollo y la investigación reduciendo cada vez más los riesgos que tienen los pacientes en un procedimiento que ciertamente es mínimamente invasivo. Entonces, lo mínimamente invasivo le quita mucho del riesgo que tienen los procedimientos. Y estamos cambiando la vida de cientos y cientos de pacientes durante todo el año en la República Dominicana, porque toda la contradicción y todos los temas que han venido de lo que algunos llaman el exceso de cateterismo, así como antes hablaban de la cesárea. ¿Por qué a todas las mujeres le hacen cesárea? Así hay voces agoreras hablando de por qué le hacen cateterismo a todo el mundo ahora. Bueno, primero tenemos más métodos diagnósticos para decir que un paciente debe ir. Tenemos una población que nunca recibió ni tenía cobertura para hacérselo. Hay gente aquí enfermos de diabetes, de hipertensión, que nunca se tomaron una pastilla, de hipercolesterolemia o dislipidemia, que nunca se tomaron una estatina, y ahora tienen acceso a llegar hasta un método diagnóstico que nos dice que hay que hacerle un cateterismo, o tienen acceso a ir a un hospital. Porque antes el que se hacía un cateterismo cuando la seguridad social no lo cubría, bueno, ni un 1% de la población se lo podía hacer cuando tenía un problema grave. Hoy día, con un seguro tanto del régimen contributivo o con el régimen subsidiado, usted puede acceder a un procedimiento que antes tenía que pagar 500,000 pesos y hoy paga 0 pesos con un subsidiado. O sea, los pacientes bien enfermos, que son los peores que llegan a los hospitales, van a una sala de intervención y dentro del mismo hospital Cabral Ibáez estamos haciendo las intervenciones ya avanzadas y cateterismo, implantación de marcapaso, y el paciente paga 0 pesos. Eso es un gran avance, es un salto cualitativo en la atención de salud muy grande. Bien, vamos a unos mensajes, estamos en el cafecito. Vamos a ver con imágenes para que el doctor Aramis Gómez nos vaya señalando lo que está en pantalla. Y póngalo a pantalla completa, por favor. Bien, estamos ahí viendo un cateterismo cardíaco diagnóstico realizado a través de vía radial. Está en una posición que no es la correcta, el ángulo es vertical, el catéter está arriba, y vemos como las arterias del corazón están sin lesiones, sin obstrucciones, y esto es parte de nuestro trabajo diario porque nuestro foco principal es la prevención de que la cardiopatía isquémica dañe el corazón, llevando el corazón a ser disfuncionante o que se dañe. Ahora estamos en una posición correcta. Estamos viendo un paciente que tenía un infarto. Aquello fue diagnóstico con arterias sanas, pero acá vemos una arteria coronaria derecha en el mismo cateterismo que se hace a través de la vía radial. Eso ha reducido en una manera significativa las complicaciones hemorrágicas de los infartos. Y vemos que la arteria principal, que es la arteria descendente anterior, estaba ocluida totalmente. Pasamos un balón y una guía y ya vemos que está con flujo nuevamente. Luego se le implantan dispositivos que se llaman stent y ahí tenemos ya la arteria abierta
en este caso que era un joven de 40 años ya con un infarto, mientras hacía ejercicios isométricos, o sea, levantamiento de pesas, y este paciente se hizo hace 2 días proveniente de la ciudad de La Vega. ¿Ese movimiento que se ve es la introducción o es que al mismo tiempo va limpiando? Lo que sucede, ese movimiento es que abrimos la arteria donde se obstruyó y implantamos una mallita de metal que se llama stent, cubierta de un medicamento especial para evitar la proliferación y la restenosis, o sea, que se vuelva a tapar en el mismo sitio, tratando de prevenirla. Y este es un paciente que tenía un infarto inferior y estamos abriendo la arteria coronaria derecha. Ahí está mi dedo pointer cuando yo señalo con el dedo, porque estos son videos que algunos de ellos se los mando a los referidores para que vea qué hicimos con sus pacientes, y son cosas que se discuten con la misma familia y que pueden ser después usados en sesiones de formación, tanto de los residentes como de nosotros mismos dentro de la ASOCSI, en la Asociación Dominicana de Cardiólogos Intervencionistas, donde compartimos todo lo que hacemos como un asunto de formación entre nosotros y para ver qué se hizo en cada caso. En este caso estamos abriendo un pericardio con un procedimiento especial que en Latinoamérica se hace pocas veces y aquí lo hemos hecho más de 18 veces. Y es que el derrame pericárdico maligno con tamponade cardíaco que se está tornando en tamponade, rompemos el pericardio sin que tenga que operar al paciente. Con un balón especial fuerte entramos a la cavidad pericárdica y le inflamos un balón al pericardio, y así el paciente no tiene que entrar a la cirugía si es un paciente de alto riesgo. Y en los pacientes que tienen derrame pericárdico maligno, provocados por patologías que impiden muchas veces que el paciente se opere, hacemos que el líquido que estaba contenido en el pericardio, ahí está el balón, caiga en la cavidad pleural y sea reabsorbido por el cuerpo, y así el corazón no esté constricto con este líquido entre la membrana pericárdica y el corazón. Ese proceso corresponde a su especialidad de intervencionista, pero lo de hemodinamista, ¿qué trata? Bueno, es que se usan indistintamente. Lo que sucede es que la hemodinamia también trata de medir las presiones, determinar cómo está el funcionamiento de todas las cavidades cardíacas, cómo se da el paso de la sangre de un lado a otro, cómo están las presiones, si hay algún shunt de un lugar a otro, o sea, si hay paso de sangre de un lugar a otro que no deba estar ahí, y sobre todo que es la parte esencial de la cardiología intervencionista, es medir y saber la condición de cada cavidad y cómo están las presiones y cómo se puede manejar esto. En el caso de la población de hoy, que es una población, bueno, en nuestro país la obesidad está alcanzando números excepcionales, mientras en Estados Unidos se ha reducido la cantidad de obesos porque están utilizando los nuevos fármacos estos que se crearon para la diabetes tipo 2, pero se están utilizando ahora para la reducción. En el caso nuestro, donde hay una gran obesidad, ¿cuáles son los principales problemas cardiovasculares? Bueno, la hipertensión, la diabetes son los principales problemas que están relacionados con la obesidad. Estamos en un uso a veces indiscriminado de esas moléculas que son maravillosas para los que tienen indicación de usarla, porque facilita, minimiza el uso de insulina, logra una reducción de peso cercana al 30% en los pacientes que la usan, y son moléculas que son coadyuvantes al tratamiento de la diabetes y también tienen beneficios colaterales en la reducción de peso. La población dominicana también va en esa dirección, pero te puedo asegurar que el factor independiente más duro que tenemos en la cardiología intervencionista y lo que provoca más aterosclerosis es
por un lado el tabaco, por otro lado la dislipidemia y la hipertensión y la diabetes juntas también y por separado pueden provocar una aterosclerosis mucho más rápida y que haya más problemas que requieran luego intervención endovascular para reparar lesiones en diferentes órganos. Vamos a unos mensajes. Estamos en el cafecito. No se muevan. Bien, seguimos en el cafecito, presentación para esta maravillosa mañana. Estamos conversando con el doctor Aramis Gómez, que es cardiólogo. Beliar, mi mamá. Gómez Beliar, sí, su madre. Eso es interesante, Gómez Beliar. Siempre hay que destacar el Sí, segundo apellido. eso yo acostumbro a mencionarlo en las actividades que me tocan hacerlo. Vamos a legislar para que sea opcional. Sí, porque usted no puede dejar a la madre a un lado, No, que es la y que si usted lo ha prefiere, sacrificado. Y de alguna manera también, No, y para que mortalizar. parte de la audiencia sepa que él es de la familia Gómez Beliar, que es una familia muy conocida y que tenía a uno de sus representantes muy activos, que fue médico y abogado, ¿verdad? Sí, el doctor Tomás Beliar. Y a Freddy Beliar, que era médico, fisioterapeuta, muy ¿Ustedes qué eran? reconocido. Primos lejanos, pero muy primos. Bien, tenemos una imagen ahora que queremos que nos... Mejorando la función cardíaca y permitiendo el paso adecuado de la sangre a través de la válvula y no permitiendo que se devuelva. Esto que vemos aquí es un dispositivo Micra, que es un marcapasos que no tiene cable. Esto está implantado en un paciente que ya no se le podían poner más cables de marcapasos, y este es un leadless pacemaker, que quiere decir un marcapasos sin cables. Se pone también, se implanta a través de vía femoral. Esto es una tomografía dentro de las arterias del corazón que se llama OCT. O sea, tenemos en Cenicardio, en la Unión Médica del Norte, la tecnología para maximizar el resultado de nuestras intervenciones viendo el vaso por dentro. Esto es una obstrucción carotidia que también tratamos en un señor de 65 años, si mal no recuerdo, y tenía esa obstrucción en las arterias que van al cerebro, la arteria carótida interna, y se le implantó un stent y esa obstrucción fue liberada con el uso de una mallita, como le dice la gente, y el resultado fue excelente. Aquí vemos cómo estaba tan obstruido, y si dejamos correr la imagen después de mi dedo pointer, vamos a ver cómo luego eso que estaba bien estrecho ya se abrió. Gómez Beliar, ya eso de cirugía de corazón abierto, ya eso no existe, ya no se hacen. Sí, precisamente tenemos un programa de cirugía cardiotorácica. Todavía esto tiene su lugar. Hay muchas cosas en que tanto la implantación de stents en el corazón, o sea, la angioplastia, ha quitado muchos pacientes de que vayan a cirugía, pero todavía hay pacientes que tienen riesgos elevados en intervención percutánea. Por ejemplo, existe el Syntax Score, que califica la anatomía de las arterias del corazón y de las lesiones y las características de las lesiones, la ubicación de las lesiones, sobre todo en los casos donde el tronco principal, que es donde nacen las arterias del lado izquierdo del corazón, si este lugar está afectado, ese es un paciente para discutirlo con cirugía y ver qué método, porque los estudios tienen la cirugía en esos casos complejos, con anatomías difíciles, score de riesgo alto o tronco principal, sobre todo el distal, todavía tiene una mínima ventaja sobre la intervención percutánea. Doctor. Escúchame, una pregunta antes de ir a la pausa. Usted hablaba ahorita de un joven de 40 años, atleta o deportista que sufrió un paro cardíaco. Un infarto. Un infarto, que no es lo mismo. Los jóvenes
tienen la tendencia a creer que porque son jóvenes no necesitan hacerse una evaluación cardiovascular y de ningún tipo. ¿Cuál es su recomendación? Bien, los jóvenes y sobre todo los jóvenes que tienen padres enfermos, con historia familiar precoz de muerte súbita, infartos, cardiopatía isquémica, diabetes, ¿También hipertensión. se le da eso? Claro. Oh, yeah. Debe estar pendiente de su salud desde bien temprano en la vida. Yo recomendaría que por encima de 20 años una gente con una historia familiar difícil esté viéndose anualmente con un cardiólogo o con un internista, que aquí en Santiago y en la Unión Médica hay muy buenos internistas y además, lo que vuelvo y te repito, tenemos métodos diagnósticos no invasivos, lo que es la multimodalidad en la imagen cardiovascular, que tempranamente podemos saber cuáles pacientes están en riesgo. El calcio score es un estudio tomográfico sencillo que con una tomografía donde no te va a inyectar contraste ni nada, saber cuáles son los niveles de colesterol, saber cuál es tu azúcar siempre y saber que tu presión no está elevada, minimiza los riesgos de tener un evento mayor cardiovascular. Vamos a unos mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. En estos últimos minutos del cafecito de hoy, en esta conversación con el doctor Gómez Belliar, tenemos que tratar un caso que es mucho más común de lo que pensamos. Sin embargo, hemos normalizado tanto el tema del estrés al que nos sometemos, esta rapidez con la que nos lleva la vida, y cada vez vinculamos más temas cardiológicos bueno, lo heredé de mi familia, yo no fumo tabaco, yo no tomo alcohol, entonces yo no puedo padecer de eso. Sin embargo, los picos de estrés están en las nubes y no vinculamos a que eso pueda tener referencia con padecimientos futuros. ¿Qué tan recomendable es aún así chequearlo? Bueno, no, yo hago ejercicio, sí, pero ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿Cómo se está reflejando eso cada vez más frecuente en lo que escuchamos en temas cardiológicos? Realmente, yo te diría, Eliana, que hay un lema del deporte: mente sana en cuerpo sano. Uh-huh. Entonces, esa parte hay que empezar a manejar a una sociedad que te exige y que te pone metas diferentes, que te estresa, porque las obligaciones se van creciendo y en la medida también que tú avanzas en la vida, esas obligaciones son cada día más. Es importante reconocerse a sí mismo y buscar la ayuda profesional adecuada. Todos creemos que ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra es que estás loco, uh-huh, o que es algo que te estigmatiza. Yo creo que debemos buscar ayuda y tener una asesoría en cómo debemos manejarnos. Además, aprender a hacer lo que amamos para tener una mente sana y un cuerpo sano. Definitivamente hay interrelación entre las enfermedades cardiovasculares y el estado psicológico de los pacientes, sobre todo asociado a la depresión. La depresión es un factor que puede aumentar en un 30% los eventos cardiovasculares mayores. 30%. Eso no me lo inventé yo, eso está en un paper. O sea que también el estado anímico adicional al estrés, a la rapidez, a cómo nos queremos muchas veces llevar el mundo por delante, toda esa, digamos que ese cúmulo emocional que tiene que ver con esos padecimientos, pues también se refleja en el corazón. Mira, existe una entidad que se llama miocardiopatía asimétrica o enfermedad de Takotsubo, descrita de forma inicial en Japón, que es que tu corazón puede tener un síndrome parecido a un infarto, con trastorno de la contractilidad del corazón, como si fuera un infarto. También se llama el síndrome del corazón roto, y está íntimamente relacionado con las emociones. Un paciente que recibe una mala noticia, una paciente que le dicen que su familia está enferma, o que hubo un accidente, que hubo un estrés emocional muy grande, puede provocar que el corazón empiece
a moverse como si tuviera un infarto. Y algunos pacientes pueden hasta fallecer. Usted le hace un cateterismo cardíaco a estos pacientes y no tienen enfermedad en las arterias epicárdicas. O sea, en las arterias grandes no tienen una obstrucción que pueda explicar ese movimiento del corazón. Yeah. O cómo se está afectando, o cómo el paciente se está chocando. Pero fue víctima el corazón del sistema adrenérgico que se disparó y lo hizo que se enfermara de esa manera. Entonces, es tanto así que eso certifica que todo lo externo a nosotros puede hacernos mal si lo manejamos mal. Bueno, pues nosotros agradecemos la participación del doctor Gómez Belliar, quien es parte de la casa, que lo podemos y debemos encontrar en Unión Médica. Vamos a reiterar el número de consultorio para quienes quieran ir a hacer sus chequeos con usted. Bien, martes, miércoles y jueves, 2 de la tarde, 662 de la Torre E, Clínica Universitaria Unión Médica del Norte, que la cardiología allí ha tomado el rumbo correcto con un gran grupo de profesionales que está haciendo el complemento en el diagnóstico cardiovascular. Bueno, pues ya lo saben. Gracias al doctor Gómez Belliar por estar con nosotros y a ustedes por la sintonía en este cafecito de hoy. Feliz resto del día.